Miguel Bermúdez Marín. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Dios bendiga. Qué grandemente hoy, Señor. Gracias, hermano. Adelante, hermano. Bueno, agradecido al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos muy felices, agradecidos a Dios que nos concede este privilegio tan grande de oír al ungido de Dios con este mensaje para todo el pueblo. Vamos a acomodarnos aquí. Ya Jesús se encarga de... Está muy bien. Bueno, yo creo que el más agradecido de todos los creyentes debo ser yo, que Dios me concedió llegar hasta esta fecha de poder recibir el cumplimiento de esa profecía que todos los profetas querían oírla, querían conocerla, pero no le fue dado a ellos, sino que estaba reservada para nosotros. Bueno, aquí tenemos, bueno, esta lista como que está más completa. Muy agradecido también a todos los pastores que han venido. Mi oración, mi petición es que Dios los bendiga grandemente, los siga usando grandemente en el programa divino, porque aquí en la tierra lo más grande es poder servir al Señor. No hay nada más grande que una persona pueda hacer sino recibir al Señor, creerle su palabra y servirle al Señor. Porque justamente cuando Dios hizo al hombre, lo hizo primeramente para tener comunión con Él. Por eso era que ustedes ven en la Biblia que Él aparecía todos los días al caer la tarde para tener comunión, para conversar con... Eso fue un deseo de Dios, tener un ser con quien comunicarse, a quien revelarle sus misterios, a quien revelarle sus secretos futuros y tener comunicación, tener compañerismo con esa persona. La segunda razón por que Dios creó al hombre es porque necesitaba un ser inteligente también que le adorara, porque Él es Dios y por lo tanto es digno de adoración. Y necesitaba esa persona, por eso Adán rendía adoración a Dios. Hasta donde yo he oído, dice que él hablaba con Dios en forma de canto. Su expresión a Dios era cantando, le decía lo que sentía cantando. Y esa adoración al Señor, la Biblia dice que Dios busca a esos adoradores que le adoren. Él ama eso. Y la tercera cosa era para que le sirviera. Él le dijo, te entrego este huerto del Edén para que tú lo cuides, tú lo labres, tú lo mantengas bonito siempre. Y ese era el trabajo de él, cuidar ese lugar. Y la Biblia dice que estaba solo, cada animal tenía su compañera, pero él estaba solo, y dice la Biblia que vio Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañera idónea. Idónea
es una persona que es apta para ayudar al hombre en lo que Dios le encomienda. Si Dios le encomienda al hombre una función, la mujer idónea es la que lo ayuda para que él cumpla esa función que Dios le ha dado. Si la mujer no cumple eso, pues entonces no está ejerciendo la razón por la cual Dios la creó. La creó para que fuera una ayuda idónea. Ella estaba con Adán en todo lo que Adán hacía, ella participaba, pero que ahí en el huerto del Edén había el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida es Cristo y el árbol del bien y del mal es el diablo. Y justamente esos dos árboles estaban allí. Él tenía que esperar que el árbol de la vida se manifestara en carne humana para usted poder comer del árbol de la vida. Tiene que estar manifiesto en carne humana para usted oírle, para usted seguir sus instrucciones. Pero el diablo se adelantó y engañó a Eva. Ustedes ven que la Biblia dice, hay una parte que no sé si quizás, ¿quiénes son los que buscan rápido en la Biblia? Vladi no es experto buscando en la Biblia. A donde dice que Adán no fue engañado, sino Eva. Búsquenla por la palabra engañado o buscan por la palabra Adán. Está en el Nuevo Testamento, está en las cartas de Pablo. Adán no fue engañado, sino Eva. Buscando por la palabra Adán, tal vez lo consiguen. ¿Ah? Primera de Timoteo 2:14. Por ahí, bueno, si ustedes no lo buscan, aquí lo consigo yo. Primera de Timoteo 2:14, para que ustedes vean que Adán no fue engañado. Adán sí Primera de Timoteo, bueno, y abrir la Biblia exactamente en el lugar, una casualidad. Donde está hablando, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Quiere decir que Eva es un subproducto. Adán, Dios lo formó, pero no estaba Eva. Entonces es un subproducto sacado del hombre. Ya cuando Dios lo saca del hombre, ya es un subproducto, dice el hermano Branham. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que Adán no fue engañado, sino Eva. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora fíjense ustedes que Adán sí pecó voluntariamente. Él sí pecó voluntariamente. Fue que la culpa de Adán fue mayor, porque la de Eva fue un engaño. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué es lo que has hecho?
y él le quiso echar la culpa a Dios, cosa que no debemos hacer. Digo, la mujer que me diste por compañera, le echó la culpa. ¿Quién fue? Tú mismo me diste esta mujer por compañera y ella fue la que me dio y comí. Entonces ahí el culpable iba siendo Dios y no era así. Él debió de haber dicho: Señor, yo pequé voluntariamente porque yo sí sabía lo que estaba haciendo y sí sabía que eso era contrario a tu voluntad, porque soy un profeta. Pero el hermano William en un mensaje nos dijo que el pecado de Adán fue un pecado por amor, porque amaba a Eva y se dio cuenta, dice el hermano William en un mensaje, que si él no tomaba la culpa del pecado de ella automáticamente, si él decía, si él le hubiera dicho a Eva: mira, yo en esto no te voy o no, allá tú que caíste con la serpiente, tú te la arreglas con Dios. Automáticamente Eva hubiera caído y hubiera sido la hembra de la serpiente. Lo mismo que la serpiente salió, que Dios la convirtió en un reptil, ahí mismo Eva también. Pero Adán sabía eso. Adán era profeta. Entonces Eva fue muy sincera. Dios le dijo: ¿qué has hecho? Dijo: la serpiente me engañó. Ella sí dijo: la serpiente me engañó, Señor, y comí y le di a mi marido. Entonces el Señor a la serpiente no le preguntó, porque él sabía que era el diablo el que estaba en ella tratando de sembrar su simiente, y en el programa divino Dios lo permitió porque iban a haber dos simientes sobre la tierra: la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Y esas dos simientes han estado en la tierra todo el tiempo luchando. La simiente de la serpiente siempre ha estado persiguiendo a los hijos de Dios y ha estado siempre haciendo daño al programa divino, y eso es hasta el día actual en que vivimos nosotros. Y la simiente de Dios es la que busca hacer la voluntad de Dios. Como dijo el ungido en un mensaje, que en el séptimo sello está la introducción al milenio, y dijo que la introducción al milenio, ya que el milenio es el reino del Señor sobre toda la tierra y sobre todos los seres humanos y sobre todo lo que existe, pero la introducción comienza en el corazón de los creyentes, cuando esa palabra comienza a limpiar ese corazón y esa casa para que Dios more, para morada de Dios, o sea, para el reino de Dios comienza en el corazón de los creyentes. Ahí comienza el reino de Dios, comienza en nosotros. Él comienza a reinar cuando usted prepara, porque usted es tierra, yo también. Entonces cuando empieza a preparar esa tierra y a limpiar ese corazón y a prepararlo para que sea morada de Dios, porque Dios mora allí en santidad. Y que nosotros, una vez que ya hemos hecho eso, tengamos cuidado de no contristar el Espíritu del Señor. Si una persona, ya conociendo esta verdad, aunque estamos en esta tierra y estamos en este mundo lleno de
de tentaciones, lleno de toda clase de maldad. Y por lo tanto, Dios sabe que eso es así. Y si entonces una persona, después de conocer esta verdad y saber que está preparando su corazón para la introducción al milenio, o sea, para el comienzo del reino de Dios, y comete una falta, debe ir al Señor y pedir perdón, porque está contristando al Espíritu Santo. Y si usted contrista al Espíritu Santo continuamente y sigue contristándolo continuamente, ¿qué dice el hermano Branham? El Señor se va de usted. Por eso fue que David, después de aquel pecado, cuando se arrepintió, le dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabía que había contristado a Dios, había contristado al Espíritu, pero le dijo: pero no quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Yo me arrepiento en el polvo, en la ceniza, porque fue un creyente conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros sabemos esta palabra, este mensaje que nos dio el ungido hace poco, que fue algo tremendo. La introducción, nosotros no sabíamos. Yo no sabía lo que era la introducción al milenio, que el séptimo sello haría la introducción al milenio. Yo no sabía lo que era. Y es el establecimiento de ese reino ya en el corazón de los creyentes a través de su santa palabra. Eso es algo muy hermoso, es una revelación muy grande. Y el Señor Jesús lo dijo en el libro de Juan, debe ser 15:3 por ahí: ustedes ya son limpios por la palabra que les he hablado. Quiere decir que la palabra que Jesús les iba hablando ya les iba sacando del corazón de ellos todo rencor, todo enojo, toda cosa. Ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. La misma palabra comenzó a preparar, y eso es lo que ha hecho la palabra de Dios en el ungido hoy, haciendo esa obra en toda la América Latina y el mundo entero. ¿Ve? La palabra de Dios haciendo esa obra de la introducción al milenio. Está preparando primero estas vidas para introducir el milenio, el reino milenial en nuestras vidas. Y luego vendrá el establecimiento del reino milenial. Eso yo lo aprendí en ese mensaje que no lo había oído ni de Branham ni de William Soto Santiago. Lo aprendimos de la revelación que Dios nos trajo por el ungido. Bueno, son cositas así. Ustedes ven que en cada mensaje de eso hay una enseñanza. Hoy nos mandó un mensajito resumido, así que usted tiene que agarrar cada palabra de esa que nos mandó hoy, porque es un mensaje que lo mandó resumido. Cada palabra tiene un significado, tiene una bendición. Son 8 minutos lo que tenemos hoy, el mensaje de hoy. Es cortico. Pero ya ustedes, yo creo que ya lo oyeron. ¿Cuántos lo oyeron ya, ese mensajito? Bueno, ya hay unos cuantos que lo han oído, pero lo vamos a tener que volver a oír, el de hoy. Entonces tenemos que ir oyéndolo y recibiendo todo lo que está allí. Yo me siento muy agradecido al Señor que me haya permitido a mí, por su palabra,
por palabra de Dios y por gracia divina, no porque yo lo merezco, sino por su gracia infinita, me ha permitido vivir hasta ahora. Y Él me permitirá vivir hasta donde ha dicho el profeta. Bueno, uno podrá decir, pero podrá todavía si faltan muchos años. O uno no sabe cuántos años falta, pero puede ser meses, pueden ser años, porque tenemos todavía muchas cosas por delante. Pero Él está recorriendo ahorita el mundo entero. Recorrió por ahí por el Japón, recorrió por el África, pasó de nuevo a Puerto Rico, fue a Colombia y de Colombia viajó a Austin y hoy está en Austin, o mañana es el día en que Él va a predicar ahí. Entonces ven ustedes que uno dice, bueno, ¿y por qué está haciendo esto? Por guianza del Espíritu Santo. No vayan a pensar ustedes que son cuestiones humanas, sino Él no tiene ningún otro interés humano. El interés de Él es hacer la voluntad del Señor. Y nosotros estamos con Él. Yo le he dicho, ahí estoy yo en el Japón contigo. En oración, yo le he dicho, ahí estoy yo. Cuando me digo estoy aquí en el Japón, ahí estoy yo contigo. Bueno, orando a Dios y respaldándolo para que Dios le diera la sabiduría para poderle hablar a esos hermanos. Era un grupo del hermano, de los creyentes del hermano Branham, a quien él fue a llevarle ese mensaje a esos japoneses allí. Pero todo está bajo la guianza del Señor. La palabra ya fue hablada ahí, y la palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios le envió. Será prosperada en aquello para lo cual, dice, Dios la envía. Entonces ya Dios la puso allí y esa palabra comienza a trabajar en el corazón de esos japoneses y a través de ellos se sigue extendiendo hasta que alcanza a todos los que están predestinados en el Japón para recibir la palabra del Señor. Así de sencillo. Dios lo hace con su palabra, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios oirá, y los que no son de Dios no la quieren. No queremos eso. Como le decían a Jesús, y Jesús estaba hablando que no era Él, sino era Dios hablando por sus labios. Nosotros pues hoy tenemos este privilegio tan grande de tener con nosotros este cumplimiento de esta profecía. Ya el precursor vino, y ustedes lo creen, ¿verdad? El hermano Branham vino, el hermano Branham nos profetizó y nos dijo que Gabriel anunció la primera venida del Señor y dijo, y Gabriel anunciará la segunda venida. Lo cumplió. Estuvo él hablando de la segunda venida hasta el final. Ya en el año 2016, allá a los judíos fue que le dijo, yo no vengo aquí a perder tiempo, ni con judíos ni con gentiles. Vengo de la presencia del Señor. Ahí fue que se supo de dónde venía. Porque los que están en la presencia del Señor son Miguel y Gabriel. Y ya él nos había dicho que era Gabriel, ya nos los había dicho antes, pero mucha gente no se dieron cuenta cuando él lo dijo, pero sí lo había dicho. Dijo, vengo de la presencia del Señor, le dijo, para traerles estas buenas nuevas. La buena nueva que estaba dando era la segunda venida del Señor. Y tan pronto como la dé,
me voy a la casa de mi Padre Celestial. Ya estaba indicando que se iba. Me voy a la casa de mi Padre Celestial. Y le dijo a los judíos, si ustedes no reciben eso, el pueblo de Israel va a desaparecer. La única manera, la única esperanza que tienen es la segunda venida del Señor. Bueno, ya el que estaba traduciendo ahí dijo, no, y cuando él habló de que si no recibían, entonces se iban a decir, no, yo no puedo traducir eso. Y los otros rabinos diciéndole, no, traduzca, no puedo, es muy fuerte. Dice, si no lo reciben, van a desaparecer todos. La única esperanza es recibir al Señor en su segunda venida. Lo dijo también el hermano Branham, ¿o no? El hermano Branham nos habló claramente cómo era la segunda venida del Señor. Es la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Creen ustedes que el hermano Branham estaba jugando o estaba diciendo la verdad? Estaba diciendo la verdad. Él dijo, el Espíritu Santo que hemos tenido desde el Pentecostés y que ha estado manifestado con los mensajeros, en este tiempo final se encarnará en un hombre. El Espíritu Santo vendrá en carne humana. Esa es la venida del Señor. Esa es la segunda venida del Señor. Nosotros nos sentimos felices, contentos de recibirlo y lo recibimos con todo nuestro corazón. Muy felices. Y toda palabra que Él hable, nosotros la creemos y no queremos que la palabra que Él hable caiga por tierra. Si Él no hubiera hablado de esa ampliación, ¿usted cree que Epifanio alguna vez había pensado en ampliar eso y en comprar el terreno del lado? No había pensado en eso. Si hubiera pensado en eso, hubiera empezado a guardar dinero, a prepararse por ahí, pero el Epifanio eso lo agarró, como dicen los jugadores, lo agarró fuera de base. Fuera de base. Fuera de base a ti te hacen helado. Y helado significa para afuera. Bueno, pero bendito Dios que Él le dijo, mira, agarra, extiende esto hasta acá y esto hasta acá, y Epifanio dijo, amén, así será. Pero él no tenía nada. Y entonces después viene y me dice, oye, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo podemos hablar con esta gente? Epifanio, no hables ni una sola palabra negativa, le dije. Todo lo que vas a hablar es positivo. Cuando hables con esos señores del terreno, no le digas que tú no tienes. Diga, nosotros tenemos para pagar eso y más. Y el otro también. Háblenle fuerte. Y ese señor, pues, vaya haciendo los papeles de una vez. Bueno, ¿y de dónde? Nunca pregunte de dónde. Dios proveerá. Y en la Biblia dice, mi Dios pues proveerá lo que os falta, conforme a tu bolsillo, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Eso está en qué parte? Bueno, ustedes saben, el versículo está en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 19. ¿No es así? Voy a ver a alguien ahí que me lo lea fuerte, con voz de arcángel ahí. Eso está en
Filipenses 4, 19. Mira, ahí tienen un micrófono que le traen los muchachos. Ahí está. Le ponle el micrófono porque lo lea mejor. Y Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Podrá Dios suplir? ¿Prometió que lo iba a hacer? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Creerle a Dios. Como dice acá en el ungido, en este mensaje al final, ya en el último mensaje, que es viendo y vigilando por el ungido de Dios, un mensaje del hermano William. Pero él dice que lo que tuvo que hacer Abraham cuando Dios le habló fue creer lo que Dios le habló. Creer lo que Dios le habló. Por ahí lo estuve leyendo en estas últimas páginas, pero no lo marqué. Pero dice que Abraham lo que hizo fue que creyó. Tenía Abraham, dice por aquí, voy a ver si ustedes que tienen el número 3 lo consiguen al final por ahí, que tenía en la página 200. Ajá, vamos a buscar la 200. Que tenía 75 años, ¿no? Por ahí está entonces. Dice así, miren ustedes, que todo lo que tenía que hacer Abraham era creer. También tomamos otro, por un momento, Abraham fue otro profeta del Señor a quien vino la palabra y le dijo, cuando él tenía 75 años y Sara, esto es un mensaje del hermano Branham que se llama Probando su palabra, en la página 11 de ese mensaje. Dice, y le dijo, cuando tenía 75 años y Sara tenía 65, que él tendría un hijo por medio de Sara. Ahora, eso era algo muy fuerte para un incrédulo. Podrían imaginarse hoy que tal cosa sucedería aún en este día con todos nuestros logros científicos, porque los científicos hoy están haciendo muchas cosas que ustedes no saben y ya está probado y ya hay muchísima gente así que son lo que llaman hijos de probetas, se llaman bebés de laboratorio. ¿Ve? Que son los científicos los que con el esperma de algunos hombres, que los hijos no saben quién es su papá. Lo inyectan en varias mujeres, buscan, y entonces si quieren multiplicar, tienen esos logros científicos, estos bebés de laboratorio, de los cuales hablan todo eso. Pero esta anciana ya de 65 años y un anciano de 75 años, sin embargo, la palabra del Señor vino a Abraham y le dijo que esto iba a acontecer. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice él ahí? Dice el hermano Branham. Y Abraham le creyó a Dios. No importa cuánto Dios
hablara ni cuán cierto era. Abraham tenía que creer lo que Dios dijo para que llegara a manifestarse. Abraham creyó. Eva, como llaman, Sara tuvo sus dudas, pero Abraham no. No dice la Biblia que Abraham dudó, sino que él creyó todo el tiempo que de Sara iba a tener un hijo. Pasaron los años, ya Sara se puso más vieja, ya no eran 65, ya eran 75, ya eran por ahí para arriba 85, y entonces ya llegó el momento en que Sara dijo, no, pero ya con esta edad que tengo yo, ¿cuándo voy a tener hijos? Abraham, mira, vamos a hacer una cosa, yo tengo una sierva joven, te la voy a dar para que tú tengas hijos, se cumpla lo que dijo el Señor, tengas hijo en ella, yo recibo el hijo, lo crío como mi hijo, y de esa manera se cumple la palabra. Eso no fue lo que Dios dijo. Pero Abraham, pues dijo, bueno, ya que tú insistes, no quiso perder la oportunidad. Pero no fue que Abraham dudaba. Él la tomó y tuvo el hijo. Pero ese no era el programa del Señor. Cuando Dios le dio la promesa, ya prácticamente ya no podía tener hijos, pero cuando Dios le apareció para decirle para el próximo año, en este tiempo ya tú tendrás el hijo que te nacerá de Sara en tus brazos, iba a tener 100 años, tenía 99 años. Y ella tenía 89, iba a tener 90. Y Abraham se rió cuando Dios se lo dijo, porque él dijo, yo sabía, yo creía, yo nunca dudé, gracias Señor. Se rió de gozo. Pero Sara en la cocina oyó y dijo, ¿quién es que ha dicho eso? Y se rió de incredulidad. ¿Cómo va a ser posible que siendo yo una señora anciana de 90 años, mi esposo ya de 100, va a tener hijos? ¿A quién se le ocurre decir eso? Y ahí es donde Dios le pregunta a Abraham, ¿dónde está Sara? Y dice, aquí a tus espaldas en la tienda. ¿Y por qué se ha reído Sara? Y le dice, Sara, ¿por qué te has reído? Dice el Señor. Dice, yo no me he reído. Hermano Branham, porque no se le oyó la risa, fue una risa como interna, que se le ocurre semejante cosa. Y él le dijo, sí te has reído. No, dice el hermano Branham, no la acabó allí, porque la promesa de Dios era que en ella venía el hijo y Dios tenía que cumplir la palabra que le dijo a Abraham. Y el hijo se llamó Isaac, que significa risa. ¿Ve? Así que Abraham no dudó ni cuando ella le trajo a Agar para que tuviera el hijo, ni dudó tampoco ahora cuando Dios se lo dijo. Hay un versículo, búscalo por ahí debe estar en Romanos. Voy a ver si está en Romanos 4. Voy a ver si lo consigues por ahí en Romanos 4. Debe ser por ahí como Romanos 4, debe ser como el verso 16, por ahí está, cerca. ¿Ah? Léetelo ahí. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme como toda su descendencia,
son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Se da cuenta que dice que no dudó, nunca dudó. Dios me dijo que por Sara, y bueno, Sara, yo voy a tomar aquí a Agar porque tú me recomiendas eso. Bueno, ¿qué más se va a hacer? No hay problema. Pero el hijo viene por Sara. Y él siguió creyendo sin dudar. Por eso Abraham viene siendo llamado en la Biblia el padre de la fe, y también la Biblia lo llama el amigo de Dios. Es un amigo que creyó a su amigo sin dudar. Nosotros somos de esa gente aquí en esta parte que nos dio el hermano, acá de la página 200, nos dice que Abraham le creyó a Dios. Y dice, tenía que creer para poder materializarse eso que Dios le había dicho a Abraham. Después que a Dios habla la palabra, esa palabra no vuelve vacía ni vuelve para atrás. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no se la lleva el viento. No. Entonces, si Dios lo habló, yo le digo a Epifanio, si Dios lo habló y te trajo y dijo, y hazlo hasta aquí, vamos a hacerlo hasta ahí. Y si dijo que compraras el terreno del lado, compramos el terreno del lado. Y en ningún momento vamos a hablar negativo. Aunque tú te metas la mano al bolsillo y no tengas nada, por la fe tengo todo lo que necesito para hacer eso. Después que la palabra es hablada, si no la dudas, como le pasó a Pedro, ¿no? Pues cuando él vio cuando él tenía aquella tempestad tan tremenda, y en la tempestad vieron un personaje que venía caminando hacia ellos y empezaron a gritar, es un fantasma, es un fantasma. Y el Señor le gritó desde allá, le dijo, no, soy yo, no me confundan con un fantasma, soy yo. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine por sobre las aguas también. Le dijo, vente. Ya habló la palabra, y esa palabra, si él la creía, pegó el brinco y empezó a caminar sobre las aguas hacia donde estaba el Señor. Pero como las olas eran muy grandes y las olas de repente desaparecieron al Señor. Vino una ola y ¿qué se hizo el Señor? El Señor estaba detrás de la ola. Pero, ¿qué le pasó a Pedro? Empezó a dudar y dijo, oye, aquí me voy a ahogar, aquí me voy a hundir. ¿Dónde está el Señor? Y ¡pum! Conforme a tu fe, se hundió. Y en medio de la tormenta comenzó a clamar, Señor, ten misericordia de mí. Yo les aseguro a usted
que en una tormenta, porque yo pasé como marinero, pasé por tormenta donde creíamos que ya no había esperanza, pero Dios me tenía predestinado para estar esta mañana aquí con ustedes. Y por eso me sostuvo ahí. Pero parecía que ya. Y uno le hablaba al compañero así gritándole y no le oía por el ruido del agua y del viento, no se oía nada. Las instrucciones que nos daban, que suelte el cable, que el amarre, que agarra aquí, que bueno, no oíamos nada. ¿Tú crees que hubieran oído si no era por fe que él oyó cuando, Señor, sálvame que perezco? ¿Cómo puede una tormenta oírse? Por fe. Y Dios fue derechito donde estaba y lo agarró de la mano. Hombre de mucha fe, de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Y qué fue lo que dudó? La palabra que él le dijo, ven. Él tenía que seguir creyendo esa palabra. Si la ola, no sé dónde está el Señor, pero él me dijo que venga y voy a subir por encima de esa ola y lo voy a encontrar del otro lado de la ola. Pero esa palabra de él no puede fallar. Pero empezó a dudar. Pero ese Pedro que dudó allí fue un Pedro que creció en la fe. Ustedes saben que ese hombre creció tanto en la fe que en veces iba para el templo a orar y venían gente de diferentes partes para que él orara por ellos y él no tenía tiempo de orar. Los ponían en el camino. Y saben ustedes lo que dice la Biblia, y si lo consiguen por ahí en alguna parte, que la sombra de Pedro le daba, si lo consiguen por ahí, la sombra de Pedro le daba a los enfermos y los enfermos se sanaban. Vean a ver si lo consiguen, el que tenga más habilidad, en el libro de los Hechos, como no debe ser, no sé si es en Hechos 5 por ahí, 5:12. ¿Quién nos lee por ahí? Empieza con el versículo anterior para que... El versículo anterior sería Hechos 5:11. No se oye. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, hablando de Ananías y Zafira. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos aquellos por donde le pegaba la pura sombra. El hombre aquel que le dijo él en esa vez, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ya para ese momento tenía una fe que le pidió un paralítico ahí que había nacido paralítico y le dijo que le diera una ofrenda, le diera una limosna en el templo. Eso fue él mismo, en esa misma día iba para el templo y el paralítico. Y él le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Lo agarró de la mano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y eso fue una cosa tremenda, porque entonces los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, mire esa gente, hermano, Jesús dijo que eran hijos del diablo. Se levantaron en contra de Pedro y Pedro tuvo que huir de por allí. Entonces, vean ustedes que el que no cree, aunque vea el milagro, no cree.
Pero el que cree, aunque no vea nada y aunque no tenga nada, cree. Por eso era que yo le decía a Epifanio, ni una palabra negativa, todo el tiempo positivo. Sí, Señor, sí tenemos con qué hacer, sí tenemos con qué hacer. Dios nos va a proveer, porque realmente lo agarró de sorpresa, pero es cuestión de creer. Y Dios comenzó a poner en el corazón de un hermano y de otro hermano. Él no tenía, pero Dios sí tenía en el corazón de muchos hermanos. Comenzaron a enviarle, y comenzó él la construcción y ya está prácticamente terminando, y el ungido ya le dio la fecha para estar allí. Y me dijo que su prioridad era Monterrey, así que hay una bendición allí en Monterrey, porque creo que es el 12, 13 que está, 11, 12 y 13 estará por ahí. 11 es un viernes, ¿no? Tal vez ese viernes, no sé si él también irá a predicar ese viernes, pero siempre es el sábado y el domingo que él nos predica cuando va allí, pero de todas maneras nos predica el viernes, pues si no nos manda un mensaje, de todas maneras estaremos allí. Ya ustedes van a ver cómo Dios, por una palabra hablada por un profeta, se amplió un salón, se va comprando un terreno ahí, tal vez Epifanio con el propósito de suavizar allá en Villahermosa. Oye, y estamos en la construcción, pero la compra del terreno también, ese y el que sigue. Por ponérsele a preguntar al profeta, le dijo, sí, tienes que comprar ese y el que sigue. Así que ahí le dio la... Y eso es una palabra hablada ya. Entonces nosotros estamos para que no caiga por tierra la palabra del Señor. Y al hermano Vicente Pérez, que estaba allí en Villahermosa, yo le dije, y usted tiene una meta. Usted se busca una meta por ahí de 100,000, busque los hermanos, hable con los pastores que ustedes conocen, y yo creo que ya, bueno, al hermano Vladi también le puse una meta. Lo llamé, Vladi, usted tiene una meta, y Vladi se apareció allá con la meta, yo creo que duplicada. Apareció con la meta que yo le puse duplicada y con un grupo de trabajadores que le metieron la mano ahí en la primera etapa, que fue la más difícil. Pero ahí vamos, ven ustedes que sí, Dios puede hacer milagros. Y Dios le va a recompensar y lo va a bendecir. Y la bendición más grande que vamos a tener es que vamos a tener el ungido con nosotros. Por aquí, en cualquier momento, Margarito va a venir por ahí. Ese, no sabemos cuándo, pero cuando Dios le ponga el corazón, por ahí lo vamos a tener. Y la sola presencia de Él puede hacer milagros. La sola presencia del Señor, cuando llegaba a un lugar, había demonios que salían y había gente que eran sanada, y Dios proveía lo que hacía falta. ¿Podrá Dios? ¿No es el mismo Dios ayer, hoy y siempre? Es el mismo Dios. El que está hoy en medio de nosotros es el mismo Espíritu Santo que estuvo en el Pentecostés, el que estuvo con los mensajeros y el que hoy está con
el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Siempre le digo de Puerto Rico porque yo leí del hermano William en un mensaje donde él hablaba, fíjate, cuando a Juan lo agarraron, todos los apóstoles murieron martirizados, menos Juan. Y no fue porque no lo intentaron, lo echaron, la manera de ellos destruir a Juan fue echarlo en una caldera ardiendo con aceite y métele leña, y tuvo, creo que dice el hermano Branham, ¿cuánto es que dice? 24 horas, ¿no? Que estuvieron allí con ese, y Juan en medio del aceite glorificando a Dios, y alguno de ellos que metió un dedito ahí se le quedaba frito de una vez de lo caliente que estaba el aceite. Pero decían, oye, este hombre es un brujo, ¿no? ¿Cómo puede este hombre estar glorificando a Dios en medio de esa paila hirviendo? No, este brujo es peligroso. Es hasta peligroso matar a este brujo, que quede por ahí el espíritu de este brujo haciéndonos daño. Vamos a mandarlo para una isla donde no hay nada, que se muera por allá. Y lo que necesitaba el Señor para revelar su segunda venida era justamente eso, en una isla. Y el hermano William escribió, cuando habló de Patmos, escribió al lado, Puerto Rico. Yo lo leí en uno de los escritos de la isla, que decía isla de Patmos, y él escribió al ladito Puerto Rico. Entonces era en una isla donde tenía que venir la segunda venida del Señor. Miren ustedes qué sencillo como Dios lo hizo. En la tierra firme no le dio la revelación del Apocalipsis. Tenía que estar en una isla. Todo en el programa de Dios es perfecto. Esa isla es un tipo de Puerto Rico. Y allí en ese lugar fue donde el Señor dijo que se levantaría esa carpa. Dice acá en esta parte que señaló el hermano de la página 200, dice acá el hermano Branham, citando al hermano Branham en la parte final de la página 200. Ahora, miren cómo ese hombre fue probado con su testimonio, que él sí creía. Ese mismo hombre que hizo esa confesión, que él sí le creía a Dios, él es una persona semejante a usted. Es como, era un hombre como usted y como yo. Eso es lo que está diciendo el hermano Branham. Aquí era un hombre semejante a usted. Qué cosa, ¿no? El que hizo, que están, ustedes que están sentados aquí en esta noche, nosotros pensamos que es un hombre especial, un hombre normal. Nosotros todavía le creemos a Dios. Tenemos que creer que su palabra es la verdad, y Él la probará que sí es la verdad, si tan solo la creemos. Dios la vindicará en este tiempo final, y verdaderamente el pueblo dirá: esto era lo que yo estaba esperando, mi transformación. Y gracias, Señor, que la creí de todo corazón. Todo lo que tú dijiste que sería el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde estaría
dándose la fe del rapto. Y aquí está materializada esa palabra, yo recibiendo ese cuerpo eterno y glorificado. Entonces hay una promesa, ¿verdad?, de que seremos transformados. ¿Usted lo cree? Pues yo voy a ser transformado y tener la imagen y la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo y yo lo creo. Depende en el terreno donde caiga la semilla. La palabra de Dios, hay una parte que dice que es una semilla, ¿verdad? Eso está en Lucas que debe ser 8:11 por ahí, o 11:8 por ahí, en el libro de Lucas, que dice que la palabra de Dios es como una semilla. Esa semilla ya fue, voy a ver si es, busca primero por ahí en 8:11. 8:11, ¿cómo dice? La semilla que se sembró es que Dios dijo que iba a haber una resurrección. Y yo sé que voy a ver a mi mamá resucitada. Y voy a ver a mis hermanos que han partido resucitados. Y que dice que yo voy a ser transformado, si tan solo creo. Pues voy a ser transformado. ¿Y qué dijo el hermano Branham aún antes de que existiera la carpa? Que había una carpa y que en esa carpa se iba a dar la enseñanza de la fe de rapto. Y ya yo estoy recibiendo esa enseñanza de fe de rapto. Así que voy a ser raptado. ¿Se da usted cuenta? Si usted lo cree, lo que Dios dice, Él se encargará de cumplirlo. ¿Cómo lo va a hacer? Ese no es problema de nosotros. Él sabe cómo lo va a hacer. Él le habló a Jonás y le dijo, usted se va a Nínive y predica este mensaje en Nínive. Y Jonás dijo, bueno, si yo le predico ese mensaje a esa gente se van a arrepentir y entonces voy a quedar mal, no voy a ir. Y se agarró un barco para el lado contrario, se embarcó para el otro lado. Y en el mar se presentó una tormenta terrible y Jonás iba en el fondo del barco durmiendo y la gente luchando porque la tormenta ya los acababa y fueron, mira dormilón, levántate, que estamos pasando por una tormenta donde nos vamos a morir todos aquí y alguno de nosotros tiene que ser el culpable de esto, alguien, vamos a echar suerte a ver quién es el culpable. Y lo incluyeron a él ahí, echaron suerte y ¡pam!, la suerte le cayó a Jonás. Este es el culpable. ¿Qué has hecho? Di, ¿qué has hecho? Y él dijo, mira, yo lo que hice fue que el Señor me mandó para Nínive y yo me fui para el otro lado y por eso es que ustedes están. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, échenme agua, que me coman los peces, porque no hay otra forma de calmar al Señor. Ya Él está molesto con esto y no hay otra forma. Y entonces ellos, bueno, Señor, tú que eres el Dios de este hombre, nosotros no lo conocemos, pero tú que ahí va. Y cuando en eso vieron un pez muy grande que abrió la boca, y allá se fue el hombre, ¿sí?, de una vez. Y se lo tragó un gran pez.
y el pez dio la vuelta y rumbo para allá para acercarlo hacia Nínive. Ve que con Dios no se puede jugar. Él dijo lo que dijo, y entonces cuando estaba en el buche del pez, él buscaba, pues, los judíos buscan siempre donde queda Jerusalén, donde está el templo, porque ahí está la columna de fuego para que tú me oigas, Señor, aquí en la barriga de este pez. Yo no sé dónde me queda, pero tú ayúdame, guíame a ver por dónde me queda Jerusalén para orar. Y empezó a buscar por ahí, dar vuelta ahí en la barriga del pez. Señor, reconozco ahí que te fallé. Y el Señor vino y hizo que el pez lo vomitara por allá en una playa, y tuvo que echarse un baño. Y de allí rumbo a Nínive. Bueno, ya ustedes conocen la historia, y saben ustedes que eso fue el plan y la voluntad de Dios. Porque cuando le pidieron a Jesús una señal, él dijo, no, señal no le será dado. Cuando los fariseos y saduceos le pidieron una señal, ¿se acuerdan? Danos una señal para saber que tú eres el Cristo. Él dijo, señal no le será dada sino la de Jonás, como estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de un pez, así el Hijo del Hombre estará en la tierra y al tercer día resucitará. Entonces le dio la señal de Jonás, y ellos creyeron. ¿Qué dice Aracachi? ¿Creyeron ellos la señal de Jonás? Los fariseos, los saduceos. No. ¿Saben ustedes quiénes fueron los primeros que supieron de la resurrección del Señor? Los guardias que habían puesto los fariseos, los saduceos, con lanzas para que cuando el Señor saliera lo metieran otra vez. Los que estaban ahí frente a la piedra, cuando vieron que esa piedra un ángel la removió y salió el Señor, y ellos cayeron las lanzas por allá por un lado, y cayeron y salieron corriendo al Sanedrín. Fueron los primeritos que supieron que Jesús había resucitado, primero que María Magdalena y primero que todos. Y esa no fue la señal que el Señor le dijo. Esa es la señal que les voy a dar. No la creyeron. Y dijeron, oye, ¿cómo va a ser posible? ¿Por qué no lo metieron? ¿Qué íbamos a meterlo? Nosotros caímos. Cuando lo vimos a él, caímos de para atrás, no supimos ni a dónde nos fue a quedar la lanza que cargábamos. Bueno, digan entonces, nosotros le vamos a dar un dinerito, y ustedes digan que se quedaron dormidos, que vinieron esos valientes apóstoles y se lo llevaron. Los apóstoles andaban escondidos por miedo a los judíos. Así que no eran. Y ahí entonces digan que se los llevaron y que ustedes no supieron para dónde se lo llevaron. Y aquí tienen el dinerito. Ellos dijeron, pero si el gobernador sabe que decimos que nos quedamos dormidos, el gobernador no va a mandar a matar. No, nosotros lo defendemos. Le vamos a decir que ustedes están muy cansados y tal, y nos encargamos de salvarlo. Así que reciban el dinero. Ellos tenían suficiente dinero. Pero vean ustedes, una señal que fue necesaria que Jonás pasara por allí para Dios poder, el Señor Jesucristo en su venida, decir, la señal que le va a ser dada es la de Jonás. La palabra de Dios no puede fallar, hermano. Esa es infalible. Si tan solo tú y yo la podemos creer, eso no fallará. Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados. El que no lo creyó, sino que habló de entenderlo por sabiduría humana, buscando la forma de comprenderlo por la sabiduría humana,
ese dirá, y yo más bien combatí la visión de la carpa, más bien tiré tierra, vamos a decir, tiré tierra, o sea, esos son los burladores, los que critican y todo. ¿Ustedes creen que ellos van a recibir esas promesas del Señor? No, porque ellos más bien critican eso. Dice más abajo, ahora vean en la página 13, también aquí nos habla un poquito, en la página 13, de la palabra, de probando su palabra. Él dice, si sus hijos solos tomaran su palabra de esa manera, Él la puede probar a través de ustedes. Esa es la única manera en que Él puede probar su palabra. Él no la prueba a los incrédulos. A ellos no se las puede probar. Ellos son incrédulos. Dice, por eso no pueden ustedes tratar de probarle a un incrédulo las promesas que Dios habló, profecías que Él habló por medio de los profetas antiguos, los profetas pasados, que ya Dios se llevó, y no fueron cumplidas en ese tiempo y en el tiempo en donde la persona está viviendo con un mensajero que Dios ha levantado y un mensaje que Dios está trayendo. Vamos a hablar de este tiempo. Vean, ustedes no pueden probarle a esos incrédulos que todavía están en tiempos pasados. Ellos son incrédulos que todavía están en una edad pasada, ¿no? En una edad que ya terminó. Y en este tiempo pues están en la parte de la Odisea, están abajo y no subieron. Usted no puede probarle a esos que están abajo del monte, no pueden probarle a ellos la palabra, o sea, las profecías que fueron habladas y están siendo cumplidas. Usted no puede probarle a ellos, no se les puede probar. Él no la prueba a los incrédulos. Ven, no puede usted tratar de probarle a los incrédulos, hay que dejarlos que hagan su labor también, para lo cual, como dice la escritura de Primera de Pedro, para lo cual fueron destinados, fueron predestinados. Sigue diciendo aquí el hermano Branham, él es para aquel que cree. ¿Ve? Es para qué? Para el que cree. Si él logra hallar a alguno que cree su palabra, Él probará su palabra por medio de usted. Y a veces enfermedades y cosas nos suceden a nosotros así, en esa manera, para que Dios se pueda probar. Bueno, no se ponga usted a tratar de probarle al incrédulo eso, nada de eso, sino más bien, ¿qué va a hacer usted con el incrédulo? No se ponga a echarle las perlas a los puercos. Cuando te aparezca un incrédulo, mira que yo no, como le dijo aquel hombre, mira al hermano Branham, usted puede hacer 1000 sanidades y yo ver que fueron sanadas, pero con todo y eso yo no creo. Yo no crees porque eres un incrédulo, eso es todo.
Pero ellos que fueron sanados, creyeron y fueron sanados. ¿Se da cuenta? ¿Para qué se va a poner usted a discutir con un incrédulo? No pierda el tiempo, porque usted se convierte en un necio. El que hay una palabra por ahí en la Biblia que el que se pone a discutir con un necio se hace necio, sostengo un proverbio, es peor, se hace más necio que el necio. Déjelo, quédese quieto en lo que usted ha creído. Usted sabe que usted va a ser transformado. Usted sabe que usted te está enseñando lo que está correcto en su iglesia, que sí hay transformación, para que los hermanos también se agarren de esa promesa, que es una palabra hablada por Dios, que el cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra no pasará. Los hermanos estén seguros. Háblele siempre positivo a los hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces esto es muy importante, todo esto que nos está hablando aquí el ungido de Dios nos está citando todas estas escrituras. No podemos debilitarnos en medio de las pruebas, sino que vamos a mostrar allí nuestra fe. Sigue diciendo aquí, vamos a ver aquí abajo algo. Miren, un poquito más aquí está dando una cita del hermano Branham. Una vez él pudo probar a Job, que él no lo maldeciría. Miren las pruebas por donde pasó Job, pero en las mismas garras de la muerte, porque el diablo lo puso en una enfermedad horrible, lo peor que el diablo consiguió. No había nada peor, por eso le dio eso. Que Job se lo pasaba echándose ceniza y rascándose, porque todo aquello era un tormento. Aún allí dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Señor. Él ciertamente lo creyó. Dios le probó su palabra a Job, y él la probó a Abraham, y él la probó ser verídica. Miren ustedes después lo que dice la Biblia, que Dios le dio a Job el doble de todo. Y sus amigos, que realmente se habían convertido en sus críticos, en sus enemigos, llegaban todos los días a criticarles, y mira dónde estás, cada día pudriéndote, ve qué maldad, qué pecado sería el que cometerías, y él ahí sufriendo todo este oprobio. Dice la Biblia que de momento, cuando Dios sanó a Job, la enfermedad que estaba en Job se empezó a manifestar en sus amigos. ¿Y qué pasó? Job oró por ellos para que fueran sanos. Hubiera dicho, ustedes que me vinieron a molestar, púdranse ahora ahí. pero no, oró por ellos. Y el Señor dice, los sanó porque Job oró por ellos. Y entonces después se dieron cuenta que Dios le dio a Job el doble de todo. Él tenía 7 hijos, ¿no? Y le dio 7 hijos nada más, porque ya tenía los 7 que ya él había orado por ellos y había hecho sacrificios y estaban en la presencia del Señor. Y estos 7 ya eran 14. Dice que las mujeres más bellas que existían fueron esas hijas que le nacieron a Job. Entonces, vean ustedes
cómo Dios le dio el doble de todo lo que el diablo le quitó. ¿Podrá Dios? Pero ven la firmeza de Job. Creyó al Señor hasta lo último, porque hasta la esposa se le había puesto en contra. Pero qué bueno es el Señor, qué misericordioso, ¿verdad? Entonces todo esto que nos está dando aquí el ungido, que nos está mostrando, esto es algo precioso, ¿verdad? Dice acá, probando su palabra, también él la probó a Moisés, cuando la dificultad estaba tanto en su contra, Moisés venía en mente que quizás él sería un libertador, lo cual su madre probablemente le había dicho que él había nacido un niño hermoso. Ella fue su tutor que lo crió. Fíjense ustedes cómo Dios hizo. Quien andaba buscando al libertador para matarlo era Faraón, y Dios se lo metió en la casa de Faraón, y la hija de Faraón buscó una mujer que lo pudiera amamantar y que lo pudiera cuidar. ¿Y a quién consiguió? A la mamá. Alquilaron a la mamá, así que le pagaban para que amamantara ese niño y para que lo cuidaran. No era gratis, y el Faraón pagaba bien. Entonces ven ustedes, y se lo metió en su casa, y a la vez todo es, a Dios no, con Dios no, él no va a perder nunca. Dios siempre va a tener la victoria. Lo vemos subir, e iba a ser el hijo de la hija de Faraón. Ya ustedes conocen esa historia. Moisés era el heredero, dice que escribe aquí el hermano William, al trono de Faraón de Egipto. Pero no era esa la manera que Dios tenía. Ahora vean cómo Dios escondió aún en la misma casa de Faraón a ese libertador. Y vean cómo Dios probó a Moisés, cómo probó a todos los profetas, y luego ellos, al creer lo que Dios había hablado, activaron esa fe, y Dios cumplió por medio de ellos esa promesa que Dios le había dado. Y eso es lo mismo contigo y conmigo. Si nosotros podemos creer todo eso que Dios ha prometido para este tiempo y que lo está cumpliendo hoy a través del ungido. Mira que el ungido nos habló ahora algo nuevo que no sabíamos que teníamos que hacer. Que en el plan que le dejó el hermano, porque los planos se los dejó el hermano William, fue el que le dijo cómo era la carpa. El hermano Branham dijo que era una carpa grande, gigante, pero no explicó cómo era hecho. Y él le mandó a poner unas bases, porque ahí tienes que poner una mezanina. Cuando estaban haciendo la carpa, las bases ya están puestas. Lo que tienen en la parte donde está señalada, donde está marcada, picar el piso y de ahí mismo levantar, porque ya la base está puesta. Tenemos que hacer esa mezanina también, porque eso fue visto. Así que la carpa, uno dice, es grandísima, pero todavía cabe más gente. ¿Se dan ustedes cuenta? Y además, para que sepan, cuando Jesús fue a ser ser arrebatado al cielo, llevado al cielo, él buscó un lugar que se llamó el Monte de los Olivos, y ahí le habló a los discípulos: tiene que haber un lugar donde tiene que haber un lugar. Sí, Señor, muchas gracias.
Tiene que haber un lugar donde se van a reunir todos los escogidos antes de la transformación y el rapto. Ya nos lo dijo el hermano William en aquel mensaje de la gran reunión de los jóvenes, que no había ni ancianos ni había niños ahí en esa reunión. Entonces vean ustedes que ahí van a estar cada mensajero con todos los de su edad. Se dan cuenta que eso se le va a quedar chiquitico, y esa mezanina también se va a necesitar. ¿Qué vamos a saber? En el plano está. Él no lo había dejado reservadito por ahí. No digo, pero ya mandó a descubrir los fundamentos. Así que, ¿quién va a trabajar en eso? Nosotros. Nosotros. Y lo hacemos con gozo. No decimos, oye, una carga más. No, una bendición más. Vamos a estar con el ungido también en eso. Y él le dijo, cuando le habló a los hermanos allá del África, no se preocupen por visa, no se preocupen por boleto, no se preocupen por nada de eso, que todo eso lo van a tener para llegar al lugar donde tienen que estar todos los que van a ser raptados en ese día. Usted que dice, yo quisiera ir a conocer la carpa, no se preocupe, usted la va a conocer. Bueno, el hombre que me quitó la vista a mí me dijo, nunca más vas a volver acá porque te estoy escribiendo algo allí. Porque él escribió algo allí cuando me quitó la vista, escribió una cosa. Que pasa que me dijo, o firma o vas a la policía, preso. Si firmas, te mando para tu casa mañana. Yo le dije, yo no sé lo que tú escribiste ahí porque yo no conozco inglés nada. Bueno, decide tú. Vas a estar ahí por lo menos unos cuantos días en la cárcel. Yo le dije, no, yo nunca he ido a la policía. No, yo te firmo. Y había puesto allí que yo había llegado con dinero robado. Después, él me lo dijo, ¿no? Tú viniste aquí con dinero robado. Le dije, se le ocurre, usted es un ignorante. Le dije. Y era un pastor, para colmo, el funcionario era un tipo de una iglesia pentecostal. Yo le dije, ¿cómo dinero robado? ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Es un dinero que se levanta entre los hermanos con ofrendas voluntarias y en veces haciendo comida, haciendo cenas, y hacemos diferentes actividades para reunir este dinero para esa carpa. Eso nosotros no nos ocupamos de robarle a nadie. ¿Y usted cómo se le ocurre? Un misionero desde los 25 años soy misionero y ahora la edad que tengo usted es un ignorante. Se puso muy bravo con eso. Le dije, ahora vas a quedar nadie, no vas a poder volver. Le dije, pero usted no cree en transformación y rapto. Digo, ¿qué es eso? Y era un diácono de esa iglesia. Eso es lo que prometió el Señor. No voy a necesitar, voy a pasar por la nariz de usted por aquí. Sin visa y sin nada. Entonces él no cree eso. Yo dije, pero yo sí lo creo. Usted no necesita creerlo, pero yo sí lo creo. Entonces nosotros creemos las promesas del Señor. Y sabemos que para el Señor no hay nada imposible. Esto que nos está diciendo aquí el ungido es algo muy importante. Dios cumplió por medio de ellos esa promesa que Dios les había dado. Ahora vean, aquí sigue diciendo, en este mensaje que estamos leyendo, velando y vigilando por el ungido de Dios, dice el doctor Soto, por lo tanto, siendo que era para aquel tiempo en que estuvo Moisés en la tierra,
Dios prosperó esa palabra, prosperó al instrumento y a los que le ayudaron para hacer esa labor. Eso fue en el tiempo de Moisés y también en el tiempo de Salomón. Vean, en la construcción del tabernáculo Moisés tenía allí el pueblo que respaldaba esa labor. En el templo de Salomón también. Sigue diciendo el doctor Soto, fue una labor del Espíritu Santo a través de Moisés y los que estuvieron brazo a brazo con Moisés, los cuales fueron grandemente bendecidos. Yo le digo amén. Dice, así ha sido en todos los tiempos y por consiguiente así será también en nuestro tiempo. O sea, así sería en este tiempo final, en donde el mensajero final, que es el Benjamín de los profetas, estaría en medio de la iglesia y estaría el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, brazo a brazo con él. Estoy en la página 205. Brazo a brazo con él. Qué tremendo, ¿verdad? Los escogidos de Dios, brazo a brazo con él, para el cumplimiento de las profecías que no fueron cumplidas en el tiempo pasado, como el cumplimiento de la visión de la carpa, como el sellar a los 144,000. Ninguno de los tiempos pasados se cumplió eso, pero en este tiempo se cumple, como el establecimiento de ese reino mesiánico. Ya sabemos cómo se establece todas esas cosas, la resurrección, todas esas promesas, ¿eh? Que los fariseos le decían a Jesús que no había resurrección. Y él dijo, ¿y por qué dijo? ¿No han leído ustedes que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Acaso es que Dios es Dios de muertos? Pero Dios es Dios de vivos. Entonces, para que sepan que la resurrección, la transformación, el rapto, todo eso que ha sido hablado, ¿usted lo cree? Se va a cumplir en usted y en mí. En este tiempo final se estarán manifestando, cumpliendo, en la palabra siendo vivificada, siendo traída a vida, o sea, a cumplimiento. Y por eso tenemos que estar velando y vigilando por el ungido de Dios. Ha sido para mí un privilegio grande estar en esta ocasión dándole este estudio, velando y vigilando por el ungido de Dios. Fue un mensaje del hermano William, se tituló así mismo, velando y vigilando. Así que tenemos que vigilar todos los movimientos del ungido de Dios. Cada lugar donde va. Vamos a estar velando y vigilando y vamos a estar con él. En toda palabra que él hable, yo creo que no va a caer por tierra esa palabra y él va a encontrar allí lo que él habló, y esto es el respaldo de muchos de ustedes. Ahí van a estar ustedes también respaldando eso. Todos los pastores que en su corazón, porque la Biblia dice que la ofrenda debe ser dada voluntariamente y de corazón. Así es como Dios la recibe y le agrada. Entonces los que quieran, de acuerdo a su fe, así se ha hecho. Ya hubo unos cuantos hermanos allá en Soconusco, ahí con el hermano Eliseo, que anoche me dieron sus aportaciones, sus promesas. Unos me dijeron, les estoy dando la mitad, hermano,
y cuando usted vuelva por ahí le damos la otra mitad. Yo dije, amén, ya vengo por ahí algún día de esto. Pero esa palabra no va a caer por tierra. Que Dios me los bendiga. Todos los que en su corazón desean cooperar con esa obra, háganlo, que eso tiene recompensa. Primeramente porque la Biblia dice que ninguna obra que usted haga para el Señor será en vano. Ninguna cosa que usted haga para el Señor será en vano. Ninguna. Toda labor, hasta un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. Bueno, vamos a prepararnos porque ay. Yo iba a hablarle hasta las 11 y son las 12 ya. Me pasé. No, es que esto no tiene fin, hermano. Vamos a oír el mensajito de él y con ese nos vamos a quedar. Que esa palabra se quede en nuestra alma y haga en nosotros aquello para lo cual Dios la envió. Así que nos ponemos de pie momentáneamente. Ya Gerson tiene eso listo por ahí. Ya es cuestión de ponerlo, más nada, ¿no? Bueno, yo estoy muy feliz, contento, yo me siento feliz que Dios me haya permitido vivir hasta ahora, ya eso es bastante. Ya eso es bastante. Yo creo que era con el hermano que estábamos hablando, él anda con su garrotico por ahí, yo ando con una andadera por ahí andamos. Él me dice que tenía como 70 y pico, me dijo, 78, 70. Yo le digo, todavía le faltaban, yo sé que le faltaban 17 para alcanzarme. Yo le digo, todavía te falta un montón para alcanzarme, pero sigue creyendo, porque hemos recibido al ungido del Señor. Bueno, vamos a estar de pie para recibir con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, la palabra que nos trae hoy el ungido de Dios, para que eso fortalezca nuestra vida. Así que dejo con ustedes inmediatamente a José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Amén y amén y amén y amén. Entonces ahí nos acordamos de las palabras del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas nos las dará el Señor por añadidura. Entonces estamos buscando primero el reino de Dios. Ese reino va a ser establecido en Jerusalén. Ahí es donde va a estar el rey sentado, gobernando todas las naciones. Pero antes de eso hay una transformación y un rapto. Y hay un lugar donde Dios juntará, así como lo hizo para el rapto de Jesús, porque Jesús ahí está representando a todos los que van a ser raptados, en la presencia de los apóstoles en el monte de los olivos, un monte allí. Allá donde está la carpa se llama Monte Llano. Y el hermano Branham, cuando vio esa carpa no es una idea de William Branham, eso fue el mismo Señor, el ángel del Señor, que se la mostró al hermano Branham, y él vio un río, un rito que pasaba por el lado de la carpa, y vio allí un monte. Ese lugar se llama
Monte Llano es el lugar donde está la carpa. Así que allí van a estar todos, estaremos todos antes de ser raptados. Usted no la ha conocido personalmente, la conoce por foto, pero la va a conocer personalmente. Que Dios nos bendiga y todos aquellos que sientan en su corazón cooperar para que esta palabra del ungido se haga realidad. Cuando Él venga, la consiga hecha una realidad. Todos estaremos trabajando con amor, con gozo, con agradecimiento. Nadie lo haga como una carga o hágalo como una bendición. Dios nos bendiga a todos los que están presentes, todo este grupo de pastores aquí presentes, que ya es una listica de 20 pastores acá con nosotros. Que Dios los bendiga a todos y les recompense por todo lo que han que hacer. ¿Para qué mencionarlo? Ya el Señor leyó esta lista antes que yo, porque ya los vio a ustedes sentaditos aquí para el día de hoy. Y Él me vio aquí, por eso fue que me ha mantenido. Yo he estado al borde de la muerte más de 10 veces, donde he pensado que ya llegó mi día. Pero gracias a Dios ahí sigo vivito, sanito y feliz, dando gloria a Dios cada día que amanece. Yo digo, oye, estoy vivo, gloria al Señor, estoy sano, estoy contento, estoy feliz. Dios me los bendiga, que Dios les conceda las peticiones de su corazón. Dejo al pastor para que él ya nos despida en la forma que hemos aprendido de Puerto Rico. Esto se lo dejo aquí. Dios me los bendiga, y a cada hermano, a cada hermana que hizo el esfuerzo de venir, que el Señor le añada una bendición a ese esfuerzo que usted ha hecho de estar aquí. Dios le bendiga grandemente. Te dejo por acá. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Amén. En el reino de Dios. Amén. Que Dios lo mantenga siempre así, jovencito, fuerte, el mismo Vicente Pérez que conocí hace unos 40, 50 años, quizás un poco más, por ahí. Y ahí sigue. No ha mermado nada. El mismo Vicente, creo que un poquitico más grande. Dios me los bendiga a todos, mis hermanos. Qué felicidad tenemos de tener con nosotros al Señor. Si tenemos al Señor en su segunda venida, lo tenemos todo. Dios me les bendiga grandemente.